del Mar, la ciudad donde vivo yo, estaba pasando durante este periodo, o Quilpué, o Valparaíso. Entonces se puede hacer esa bajada. Bueno, y el eje central es la observación etnográfica. Nosotros tomamos la etnografía como nuestro modelo, como nuestra herramienta para que los chicos pudieran salir a la calle, salir a la ciudad y observarla e identificar esos elementos. En ese sentido va desde los elementos de la observación, y nosotros trabajamos con el tema de los sentidos, poder tocar, observar, oler, aprender a observar, que no es lo mismo que mirar, trabajar con las entrevistas también, con entrevistas en terreno, con entrevistas a las distintas personas, salir a la calle, entrevistar, hablar con la propia familia, hablar de memorias familiares a través de la entrevista, entrevistar al abuelo. Entonces, la etnografía es como el elemento central donde nosotros nos podemos apoyar para trabajar en la ciudad. Bueno, ese es como el elemento teórico donde nosotros nos sentamos, y este es el proyecto en sí. A los chicos se les entregó un material, un kit, que era su bolsita con la que salían a terreno, que iba con un cuaderno de trabajo, porque los chicos trabajaban un cuaderno de trabajo, que ahora lo voy a pasar porque traje unas copias. Ahora, la gracia de estos cuadernos donde los chicos trabajaban es que no es la lógica del cuaderno o del libro que entrega el Estado, que lo entrega listo, lo entrega completo, sino que aquí los chicos ellos mismos iban construyendo su propio libro y lo podían ordenar como quisieran, de atrás para adelante, de arriba hacia abajo, y ellos mismos iban construyendo el libro y iban viendo cómo su conocimiento, cómo su libro se iba rellenando, se iba haciendo más cortito. Bueno, los talleres nosotros los trabajamos a través de la secuencia didáctica, que más adelante vamos a observar una. La salida de terrenos, como les dije, es un elemento central dentro de nuestra propuesta. Y por último, la jornada de perfeccionamiento docente, con la que nosotros también trabajamos, porque creemos que esto no es un modelo. Nunca le quisimos poner modelo, porque modelo es como una palabra un poco cerrada y es como tome, aplíquelo, tal cual está. Para los profesores nosotros creemos que no es así, sino que esto es una propuesta que puede ser mejorada con los profesores. Dijimos, profesores, aplicamos esta propuesta, esto funcionó, esto no, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Cómo lo pueden mejorar? ¿Cuáles son los conocimientos que ustedes pueden sumar a esto? Esta propuesta nosotros se la entregamos, usted la aplique como usted quiera. Entonces también el trabajo con los docentes es muy importante. Bueno, dentro de la secuencia que se pueden observar dentro de este libro, trabajamos desde la historia local y lo trabajamos el análisis de la ciudad a través de capas. Partiendo obviamente por donde nos situamos, que es desde el espacio geográfico. Trabajar desde ahí, desde dónde estamos, desde dónde los chicos están parados, desde identificar los elementos del paisaje, del espacio geográfico. Y luego trabajamos las distintas otras capas de la ciudad, que nosotros las dividimos por motivos un poco lógicos para los chicos, en una linealidad temporal clásica, que es la ciudad colonial, la ciudad republicana y la ciudad global. Entonces, dentro de estos elementos de estas capas, uno podía trabajar distintos elementos del patrimonio: el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Ahora, para darle un ejemplo de cómo trabajamos nosotros la secuencia didáctica, vamos a presentarle la primera secuencia didáctica, que está conformada por 3 actividades. La primera actividad, nosotros a los chicos les presentábamos un objeto arqueológico, por ejemplo, un anzuelo, tomando el ejemplo del cuaderno de Viña del Mar. Les presentamos un anzuelo y ellos tenían que clasificar ese elemento que nosotros les mostramos con una tabla muy básica, como qué objeto es, para qué servía, quiénes lo usaban y por tanto qué modo de vida tenían ellos. Es una clasificación básica de este objeto. Luego este objeto lo sacamos del museo, porque este objeto en un anzuelo arqueológico los chicos solamente lo podían haber visto en el museo, en el Museo FON, por ejemplo, pero ahora la idea es desmuseificar ese objeto, sacarlo del museo. Bueno, entonces, si este objeto, este anzuelo servía para pescar,
¿dónde podríamos nosotros encontrarlo? ¿En qué lugar, por ejemplo, los pueblos indígenas podrían haber estado usándolo? Entonces los chicos en la segunda actividad representaban el objeto en su uso cotidiano. O sea, ¿dónde las poblaciones indígenas podían utilizar este objeto? Y en la tercera actividad, bueno, hay que comunicar lo que hemos aprendido. ¿Y a quién le comunicamos? Le comunicamos a través de un WhatsApp o un mensaje de texto corto a los mismos pueblos indígenas de hace 500 o 1000 años atrás. ¿En qué se transformó ese objeto? Si sigue siendo del mismo material, si se sigue usando o se reemplazó por otro. Y ahí se formó un debate bien interesante, porque muchos los niños decían: pero profe, los indígenas ya no existen ya en Viña, ya no hay indígenas en Viña, o los indígenas no usan WhatsApp, no sé. Entonces ahí se formaba un elemento bien rico, porque le preguntamos: bueno, no hay población indígena en Viña, ¿qué pasó con los indígenas en Viña? O en Valparaíso, por ejemplo, que utilizamos un elemento también parecido relacionado con el puerto, o en Quilpué. Entonces, también cuando desmuseificamos ese objeto que ellos siempre ven en los museos, también permite observar que hay personas que usaron ese objeto. O sea, ese objeto tiene un uso cotidiano y eran personas las que lo utilizaban. Bueno, ¿qué pasó con esas personas? ¿Qué pasó con los indígenas durante la colonia, por ejemplo, o antes de la colonia? Entonces también hablaba de otro elemento que también es interesante trabajar con los chicos. Bueno, estas son imágenes de la misma secuencia, pero trabajada, donde bueno, se puede ver la de los changos, de la localización costera, el modo de vida, para qué servía, sirve para alimentarse, el uso, cazar pescados y cosas marinas. Luego la representación, esta fue utilizada en Valparaíso, donde dice arriba Playa de Valparaíso, donde los chicos representaban en el terreno y lo ubicaban, y nosotros le pedíamos que identificaran específicamente el lugar. Si era una playa en Valparaíso, bueno, ¿en qué playa podría haber sido? Una playa específica de su ciudad. Y por último, le comunicaban a través de este mensaje o este WhatsApp. Ahora, si se dan cuenta, en el cuaderno también utilizamos, dentro del ferry, el ferrocarril, que también está presente durante todo el cuaderno, abajo se puede observar como las habilidades que siempre es necesario comunicarle a los chicos, que a través de qué habilidades vamos a trabajar esta actividad, qué habilidades necesitamos nosotros para trabajar esta actividad. Y como les dije que es una secuencia, a través de secuencia. Y bueno, antes de que me corten, hay un pequeño video, bueno, mejor voy a dejar el video para atrás y voy a abordar el tema del trabajo en terreno, porque los chicos, como les dije, no iban a una salida turística, sino que trabajaban en el terreno. Y ellos tenían una bitácora de trabajo, donde había una parte de trabajo individual, y contestaban ciertas preguntas, y también una parte de trabajo grupal, donde se programatizaban los elementos, como les dije, que se habían trabajado en la sala de clase, se problematizaban y se iba a la ciudad a contestar. Y esta bitácora de trabajo en terreno finalizaba también con una cartografía que los chicos dibujaran a través de los distintos elementos que ya habían observado por sentido, con los distintos sentidos, el recorrido o la ruta que les habíamos nosotros propuesto a través de los distintos elementos, porque la ruta se basaba en estas mismas capas de la ciudad que nosotros la habíamos planteado en un primer momento. Así que, bueno, eso básicamente es esa es mi presentación, esa presentación final. Muchas gracias. Nuestra tercera y última ponencia del día de hoy está a cargo de Tania Basterrica, Betty Ahoa y Soledad Valdivia. Hoy, por supuesto, presentando Tania. Ella académicamente tiene formación como dibujante, proyectista de la Universidad de Playa Ancha y máster en museología. En términos laborales, se ha desempeñado como encargada de proyectos de investigación del Museo FONC. Es presidente del capítulo chileno del Comité de Arqueología e Historia del Consejo Internacional de Museos ICOM
y además se dedica al levantamiento crítico, de monumentos nacionales, tanto de inmuebles arquitectónicos como de sitios arqueológicos. Gracias. Sí, pues podría apagar la luz acá. Muchas gracias por la invitación y por esperar hasta esta hora de la tarde. Nuestro trabajo también es un fondar que partió el año pasado, que es un fondar regional de Valparaíso, pero es de la línea indígena que lo desarrollamos en Isla de Pascua. Se trata sobre el leprosario en la isla. Quiero aclarar unas cositas antes para sacar mitos. En Chile no hubo lepra como enfermedad, no llegó aquí, no hubo lepra. Si hubo algunos casos fueron de gente, que venía de Brasil o de otros lados, pero no llegó la lepra. Y tampoco hubo construcción de leprosería. Lo que sí hubo quizás fue el lazareto, y eso a veces la palabra se confunde, pero el lazareto es para la tuberculosis con el mal de Koch, y este es para el mal de Hansen, que es la lepra. Entonces la lepra en la isla fue un caso bien particular, seguramente llegado desde Tahití en el año 1889. Aclarando eso, partimos un poco con nuestro trabajo. Nosotros aquí estoy mostrando un poco la ubicación, enmarcándolo en el seminario de ahora, que es Patrimonio Ciudad, porque se dio algo bien particular. La isla de Pascua, como la pueden ver, bueno, una gran historia que fue arrendada para ovejas. La población, Marco lo habrá contado bien en la mañana, se dio aquí en Hangaroa, y el leprosario se ubicó justamente ahí donde está el punto rojo. Aquí un zoom, y marcaba un límite, el límite norte, que es bien importante porque no era lo habitado, sino que llegaba justamente hasta ahí, porque tenía que estar ni tan cerca para que no nos contagiemos nosotros, ni tan lejos porque hay que atenderlos. También eran los enfermos que había que ir a ver. Hoy en día es este terreno que está marcado en algunas partes con una finca, que era el antiguo terreno del leprosario, y hoy es una aldea educativa con corte técnico agrícola, porque entre medio de la aldea y que en la época y antes y después de que fuera leprosario fue un gran terreno de plantación de cultivos. Entonces la gente aún lo recuerda como el sector de la colonia. Acá afuera ya queda el cementerio donde están enterrados solo los muertos por lepra, el cementerio de la gente sin problemas, está en otra parte de la ciudad. Y este es un gran límite que, como les cuento, y se ve en esta foto. Desde aquí, esta pica que estamos parados, hasta el mar, ahí está el cementerio, y hasta aquí uno sigue bien casi la zona urbana. Quiere decir que de ahí para allá es el campo, como dicen en la isla. Así que marca dentro de todo un hito habla del paisaje cultural en la isla de Pascua. Bueno, enfocándonos más en el trabajo que hicimos nosotros, como les contaba, nos dedicamos a los levantamientos críticos, monumentos nacionales y cosas arqueológicas también. Quisimos hacer este trabajo junto con Soledad Valdivia, que ella es especialista en patrimonio, y con Betty Jaoa Rapajano, que es la clase que ella es nativa de Rapa Nui. Entonces, empezamos a hacer una investigación, sobre todo histórica, que la hizo Betty, y logramos hacer una pequeña línea de tiempo que habla del 1906, que los archivos hablan de una pequeña casa de piedra que la ubicamos aquí, en este sector donde está el 1. Después sí habla que se utilizaba el lugar donde iban a enterrarlo, entonces sería el sector del cementerio. Después viene un periodo de construcciones de madera que se incendiaron, y hasta los años 50, que es el tema que nosotros vamos a tratar prácticamente, que son la parte amarilla, que es la construcción de pabellón hombres, pabellón crónicos, porque era lo más urgente en construir, pabellón hombres, porque había más, pabellón mujeres, porque eran menos, pero también ponían a uno, dormían los niños, cocina, lavandería. Este es el sector de la Casa de las Monjas, que es una casa prefabricada. Así fue hasta el 65, que salió el primer alcalde electo en la isla, después de una revolución, y él mandó a destruir parte de los pabellones por el recuerdo, por los malos momentos, por una serie de cosas,
Y entonces tenemos clasificado desde el 65 al 2007 otras construcciones que se hizo, aquí una cocina, aquí hoy en día había una sala de curación y hoy en día la sala de agro. Otra casa policlínico que hoy se la dieron al último persona que tenía muy fuerte las secuelas de la lepra, que después ya no hubo lepra, sino que era la secuela, que murió en 2013 a Papiano. Y finalmente el 2007, que es la construcción de esta aldea, o sea, del colegio que se llama Aldea Rapa Nui, que es de corte agrícola y turístico, es técnico. Aquí rápidamente, lo que estamos hablando de la fecha, esta es la construcción de piedra que se ve ahí arriba. Esto es del 16, fue la visita a Monseñor Edwards y vio algo que lo hizo llorar. Entonces, en 1920 consiguió algunos fondos para que se construyera el lazareto, que se llamó Obispo Edward. Después hubo un incendio, que por eso desapareció la leprosería, y lo reconstruyeron en el 28, lazareto número 2, y en honor a un querido enfermo le pusieron Moisés Bereberi. El 38 fue un año muy importante porque llega un doctor naval que se llama Álvaro Tejeda e hizo muchas cosas, desde ponerlos aislados, probar con distintos medicamentos, tiene sus amados y detractores en la isla porque, claro, los que estaban enfermos quizás fue muy radical, pero logró que no se siguiera propagando esto. Si hablamos pandemia no, porque en el momento que hubo más lepra fueron 67 personas. Pero si la población era de 670, era el 10% de la población y todos tenían un pariente enfermo, entonces eso era lo más grave. El año que decíamos nosotros, que nos preocupamos más o menos en los años 50, porque en el 46, en diciembre del 46, hay un gran avance que fue un viaje que organiza el gobierno de Chile que se llama Comisión Isla de Pascua, que iba a ver en las condiciones que estaba la isla, ya sea el tema del alcantarillado, agua potable, una serie de cosas, y entre ellos muy importante porque viaja que sería el intendente de Valparaíso, Humberto Molina Luco, y Federico Fernández, agrónomo, filántropo, una serie de cosas, después donó toda su colección al Museo Fongi, eso es lo que ustedes ven de la isla de Pascua en el museo. Y las fotografías son de él, porque es un trabajo que empezamos a raíz de una fotografía encontrada en el museo. Decidieron hacer la Sociedad Amigos de Isla de Pascua para ayudar a los isleños. Él sería el presidente y Federico Fernández Mayer el tesorero. Federico tuvo muchos viajes, por eso tenemos la fotografía, porque él iba a ver los avances de las obras que se iban haciendo con la plata de la beneficencia que encontraban con la Sociedad Amigos de Isla de Pascua. Y en esos viajes podemos ver el avance de pabellón crónicos. Aquí están las enfermeras que son misioneras de Boroa, está Nueva Imperial, Boroa, el convento, el enfermero naval, Rafael Jaua, que es el papá de Betty, y hoy en día se encuentra así, en la misma vista, pero de cómo está ahora. Cuando les digo que Alfonso Rapo mandó a demoler los pabellones, pero se conservaron los punas, que son estos estanques donde se acumula agua, porque es muy difícil el tema del agua potable y siempre es un recurso útil mantener los punas. Y esta es otra foto, pero del otro lado de cómo se ve ahora la misma imagen, o sea, la misma posición, quiero decir. Pabellón hombres, como les digo, era donde había más. Ellos estaban en condiciones de ser autovalentes, pero tenían que recluirse a las 6 de la tarde, las ventanas eran con reja. Padre Sebastián Engler también ahí apoyando mucho, ahí se alcanza a ver cómo traen los materiales para la construcción de los pabellones, el techo, el piso. Así es como se ve hoy día, se botó todo, se mantuvo el cimiento y el puna que les hablo, la misma pero del otro lado, y lo mismo pero de atrás. Este fue en abril que nosotros fuimos a hacer el trabajo, después cuando fui en noviembre habían puesto este container con la sala de química para en la escuela. Casi me morí y sentí así como la catedral sobre Coricancha. Pero después comentándole en la casa a la mamá de Betty, que era la enfermera, me di cuenta del carácter práctico, la mentalidad Rapa Nui, y si estaba siguiendo ahí, ¿por qué no aprovecharla? O sea,
tenemos que ser más papistas que el Papa en tema de matrimonio, quizás eso también es, ¿no? Entonces ya está encuentro bonito pabellón mujeres, aquí era bien particular porque los relatos de historia que encontró Betty, ellas cuidaban y tenían sus plantas, tenían sus jardines, o sea, no por estar enfermas no tenían el carácter femenino y lo cuidaban mucho, y además, como les digo, tenían a los niños en el pabellón de mujeres. Hoy en día está así, es un terreno cerca de la casa de Papiano. Si la sobrina que lo cuidó, que tiene los terrenos, nos lo mostró, porque si no, realmente no hubiéramos encontrado ni los cimientos de los pabellones, porque aquí, como se puede ver la vegetación, ahí está el puna entre el bosque. Crece muy fuerte en la isla, así que no, fue el que más nos costó ubicarlo. Y este es el sector central que les contaba de cocina, con su respectivo puna, y lavandería, bodega con su respectivo puna, y ahí se ve la construcción de la casa de las monjas, de una casa prefabricada. Aquí la vista desde el otro lado, que aquí se ven los cimientos para la construcción de la casa de las monjas. Ahí era para guardar la carne, los trabajadores del sector también, ¿no? Son todos enfermos. Y así es como se está hoy. La aldea educativa decidió tornar este sector en salas de arte. Entonces se mantuvo, se cambió el techo, que era un agua hacia el centro, ahora se puso esto, y los chicos tienen música, tienen talleres de distintas cosas. Como pueden ver, es de carácter agrícola, así que tienen sus plantaciones. Son escuelas bien especiales, como es todo en la isla. Aquí sigo un poco con el tiempo. En el 50 se hizo una evaluación de cuántos enfermos había, ya podemos ver que bajaron la cantidad de enfermos con un tratamiento especial. En el 52, la gracia que fue una lepróloga alemana, y se podía hacer esto de sacar el bacilo y verla, demuestra en el microscopio. La mamá de la Betty, que le tocaba analizarlo, me decía, es como quien tira los cigarrillos así sueltos, se ven estos tubitos y si están desordenados, qué sé yo, si tienen o no tienen. En el 53 se va la compañía explotadora, que era la que tenía este ganado, y los tenía ellos en este gueto. Bien particular, la fecha también, todos decimos, en gran parte de apoyo fue esta fuerza que les dio la sociedad igual de Isla de Pascua, porque ellos pagaban incluso educación para que los niños vinieran a estudiar aquí. Este primer alcalde fue profesor normalista y así. En el 62 fue un doctor brasileño, muy conocido también, porque ahí se preocupó el Estado de Chile. El 65 es lo que le decía yo del alcalde, de Alfonso Ramos. El 76 llega el doctor de la Barrera. Con él tuvimos un recorrido ahora, también con Alfonso. Fueron las dos visiones muy buenas. Alfonso, yo creo que fue el único que nos pudo decir, aquí estas mujeres, allá hombres, aquí todos con una claridad, que hablábamos del tema de eso de la memoria con Carolina, porque la memoria es muy parcial, la memoria es muy vivencial. Entonces el doctor la miraba de un lado, el enfermo del otro, pero que alguien hablara así, incluso espacialmente su recuerdo, nos costó, ¿no? Así que ahí la mentalidad holística que tenía Alfonso, y por eso quizás el trabajo que hizo como primer alcalde. Y la otra de la Barrera también nos ayudó mucho, cómo fue el proceso después de la gente con secuelas, que todavía siguieron viviendo ahí, el tratamiento que se hacía, los cuidados en general, el tema policlínico, cómo ellos mismos hacían tallados y los vendían al extranjero para que tuvieran sustento. Bueno, así hasta que el 86 el Ministerio de Salud declara que no hay ningún problema con el tema de la lepra. Así era como estaba en este sector de cocina y lavandería que decía yo, y lo tomaron ahora para hacer el pabellón de música, porque los chiquillos se juntaban a cantar, entonces por eso decidieron dejarlo como zona de arte. Este era el policlínico, que después fue la casa de Papiano, y así es la aldea educativa. Como pueden ver, las salas dan a ni siquiera patio, es dentro del paisaje, así uno no puede tener al Rapa Nui encerrado. Así que yo encuentro muy particular justamente como hito de este paisaje cultural que se habla ahí. Bueno, aquí estábamos trabajando con Betty y con Soledad, y la sobrina de Papiano que nos daba la información, estábamos midiendo. Y el otro trabajo que hacía Betty de averiguar las cosas, esta señora nos cuenta, ella tiene una pequeña secuela de la lepra, nos
cuenta, y tampoco no solo las cosas malas, sino las cosas buenas, como por ejemplo que el señor Felbermayr a ella la vio tocando una batea y le trajo entonces después una guitarra, para que pudiera tocar una guitarra. Y nosotros revisando las fotografías de Felbermayr, claro, es María Auxilia la que está tocando la guitarra ahí en el pabellón Mujeres. Entonces, realmente hacer estos calces de las piezas es muy gratificante. Lo mismo nos pasó cuando fuimos a Boroa, encontramos a dos monjitas, no de la época del leprosario, pero que sí trabajaron en la escuela básica en la isla, como recordaban a la gente de las fotografías que nosotros les llevábamos. ¿Para qué les digo? Que se emocionaron cuando supieron que Betty era la hija de Rafael. Y aquí después nos dieron el dato del cementerio que tiene de Boroa, porque Boroa se llama, el nombre significa tierra de huesos, ¿sabes? Y es donde tienen el cementerio, y encontramos la tumba de Sol Margarita, que era la mano derecha ahí del papá de la Betty, porque era la encargada del leprosario, la monja directora, ella. Estas son otras, pero la gracia que estaban en Boroa fue la fotografía tomada por Felbermayr cuando fueron a buscarla aquí a Boroa. ¿Por qué a Boroa? Decía yo, esta monja en la isla de Pascua. Resulta que el padre Sebastián Engler era muy amigo del señor, del obispo que fue y tenía la congregación en Boroa. Entonces, cuando hicieron esta construcción, la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, Sebastián Engler dijo: oye, yo tengo quien puede darnos monjas misioneras para que nos vengan a ayudar con el cuidado de los enfermos. Este es el trabajo que nosotros hacemos allá. Alberto Otu también fue enfermero. Le mostramos la foto y nos van identificando a la gente. La mamá de la Betty, doña Ana Rapajango, aquí es muy bueno porque es un trabajo que se hizo en la isla. Entonces ella se identificaba con el marido, el enfermero. No, realmente es un gusto. Encima yo me alejo en la casa de ella, entonces después ella en la tarde me cuenta toda la historia y quedó más clara. Él es un hermano de él. Entonces se identifican en la foto, tanto que quieren aparecer y dice: soy yo. Y aquí la mamá de la Betty con su papá, su marido, los dos que eran enfermeros en la isla. Este es el trabajo técnico que nosotros hicimos, por eso se llama así. Hicimos un levantamiento de los restos que quedaban, la planimetría y las elevaciones prácticamente de los cimientos y los punas que yo les nombraba, del conjunto central, que es la cocina, la lavandería. Pudimos sacar más, por lo menos unas fotos con lo que había, y para hacer una pequeña reconstrucción, más que nada espacial, mostrando la distribución de la sala, los elementos técnicos constructivos que hicimos. Bueno, esto lo cuento muy rápido. Esto siempre es un proceso que va apareciendo. Esto es producto de un trabajo que hicimos en 2012 con unas cintas de música que tenemos en Felbermayr, y nosotros llevamos a la isla un módulo interactivo que tenga la cinta de la música, y lo acompañé esta fotografía. Al ver que salían muchas casas, le pregunto a la Betty: ¿qué será? La Betty dice: voy a preguntar a mi mamá. Pregunta, y supimos que era el tema del leprosario. Entonces, por eso había tantas fotografías de este lugar, porque era el seguimiento que tenía que hacer Felbermayr. Bueno, nosotros armamos toda esta historia y se la contamos a los mismos alumnos en la isla de Pascua. Entonces es muy grato retornarles esta historia que es de ellos. Y además a nosotros, ahí estamos en la biblioteca de la escuela básica, y además a nosotros nos sirve para seguir las pistas. Nosotros seguimos la pista de este viaje en 46 que hizo Felbermayr, y que iba acompañado de dos fotógrafos muy famosos, que es Helfrich y Robert Gertzmann, que es el que están tomando la foto. Aquí están en el barco, en el Aquile, Robert Gertzmann y Hans Helfrich. Entonces nosotros dijimos: oye, si las cosas de Felbermayr están en el folk, ¿dónde están las otras fotos? Y partimos detrás del legado de Gertzmann, que él las donó a Lepech en San Pedro. Estaba recién abriéndose el museo, amigo Lepech, él dona la foto. Y bueno, Lepech ahora es de la UCL, así que esto está en Antofagasta, en la biblioteca, así que ya partimos a ver los álbumes que tiene Robert Gertzmann. Y este año nos ganamos un fondar para ir a ver las cosas al legado que hizo Hans Helfrich en un museo en Colonia, en Alemania. Así que ya nos compartieron las 24 cajas y estuvimos en junio en Alemania haciendo el trabajo, que espero prontamente terminar el inventario y partir con una exposición a la isla, ojalá para ya 2018. Porque lo que nosotros hacemos es que reconocemos a las personas, reconocemos los lugares y hacemos este inventario con la misma gente de la isla. Así como vamos a los niños y les contamos su historia,
nosotros vamos al Jare Coatiari, que es esta casa donde se reúnen los ancianos, mostramos las fotos y ellos son increíblemente participativos, que tanto que nos dejan mostrar las fotos y se paran a decir los nombres de su papá, su abuelito y dónde era y qué pasó y nos cuentan toda esta historia que nosotros grabamos. Así que ese es el trabajo que hacemos y gracias a su atención le vamos a regalar unas postales que tenemos de esta fotografía, así que eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta para que nos haga ver? No sé si me perdí esa parte, pero no, el tema de los alemanes, digamos, ¿por qué había tantos alemanes en Isla de Pascua? No, fue una coincidencia. Fritz Vermeyer era austriaco. Él vivía aquí después, trabajaba en la compañía chilena de tabaco, lo trajo la compañía desde Austria por el tema que era agrónomo. Entonces él llegó acá. Le empezó a ayudar mucho a la isla, qué sé yo, y a su vez él era amigo, temas personales, de Hans Hellfeld con Robert Gerstmann, que eran unos conocidos documentalistas. Hans Hellfeld tiene mucho trabajo, bueno, y Robert Gerstmann también, fueron juntos a la Tierra del Fuego, tienen un trabajo en la Antártica, tienen un trabajo en Bolivia, hay un libro de Gerstmann, hay harto de Gerstmann